Pues muy bien, si les parece, entonces comenzamos ahora sí con lo que es el clima laboral, ¿no? Como subtítulo pusimos herramienta para fomentar un ambiente laboral sano. Sí. Primero, pues que es un estudio de diagnóstico, un estudio que nos va a permitir precisamente saber cómo está las percepciones, cómo son las con respecto a algún tema en particular. Ajá, aunque yo me adelantaría un poquito y yo lo dividiría en dos partes. Uno, lo que es el clima laboral como tal, y otro es la manera como medirlo. No sé si estés de acuerdo. O sea, sí, claro. O sea, una parte de lo que es el clima laboral o el clima organizacional, que es el ambiente generado por las personas generan las emociones de los miembros de un grupo en una empresa. Esto es importante, ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son la relación que tienen con su motivación, los empleados, que tan motivados se encuentran? Con el líder. Y la parte tiene que ver liderazgo, tiene que ver con trabajo en equipo, con el ambiente físico también y emocional en términos generales. Y que es tan importante en la productividad de las empresas, ¿no? O sea, porque cuando tú no estás a gusto, bueno, tu productividad baja, pero afectas a los de alrededor también. Y yo diría también que incluso lo podemos ver. Nosotros cuando llegamos a un lugar, llámese un hotel, un restaurante, uno siente el ambiente, percibes ahí, y hay ambientes que te invitan a estar ahí, te sientes a gusto, la gente está contenta, ¿no? Hay buena vibra, como se dice, esa es la parte. Pero también hay lugares donde entras y sientes que hay cortocircuito, la gente está de malas, te tratan de malas, no se diga, por ejemplo, ves en un banco que vas. O en un restaurante y se están peleando entre ellos, te avientan, y te das cuenta. Te avientan. Se nota mucho. Entonces se nota mucho dentro de un ambiente laboral. No, aquí estamos viendo ahorita un video precisamente de una persona que no está muy contenta. Bueno, aparentemente no se ve muy contenta. A lo mejor está reflexiva. Pero imagínate el caso de que sea el jefe. O sea, ¿no? ¿Cómo afecta esta parte en todo lo demás, no? Sí. Cuando vas por ejemplo, a trabajar, vas a una entrevista de trabajo más bien, y llegas, y qué importante es que quienes quieren trabajar en esa empresa, que a lo mejor es la empresa de sus sueños, realmente se sensibilicen y digan, ¿realmente aquí quiero trabajar? Eso también es parte de eso va generando. O sea, hay empresas que se hacen famosas por el ambiente laboral. O sea, hasta hay premios, ¿no? Ya los mejores lugares para trabajar. Incluso tienen que ver con eso, ¿no? Best Place to Work es toda una organización que se encarga de medir los mejores lugares para trabajar. Y tiene que ver con el clima laboral, me imagino. Y tiene que ver, sí, por supuesto, ¿no? La cuestión es que sí haya esa congruencia, que sí se tenga ese documento que avala que eres uno de los mejores lugares para trabajar, pero y luego que lo compruebes. Realmente, sí, perdón. Perdón. No, estoy interrumpiendo. ¿Qué tal, Decía que la segunda parte que decía Marta es que aparte, hablamos del clima laboral en general, pero tenemos que evaluar de manera objetiva ese clima laboral. Sí, porque puedes decir, aquí no hay buena vibra, como dices, entonces, no hay un buen clima. Pero ¿cómo lo evalúas? ¿Cómo evalúas el clima laboral? Por ejemplo, antes de eso, de decir cómo lo evalúas, hay evaluaciones que se hacen en el momento. Volviendo a esa entrevista de trabajo donde llegas con ese entusiasmo y también la adrenalina de que te van a entrevistar y de repente te tienen media hora, una hora y no te atienden, ¿no? Claro. Eso es una valoración en sitio, ¿no? Y muy viril, la que decíamos nosotros. Pero hay otra valoración que quiere comentar Gustavo, ya como una herramienta ya muy específica, ¿no? Que es la que yo comentaba al inicio. Agregaría que, no todas las empresas se encargan de evaluar el clima laboral. O sea, yo diría que muchas no lo hacen. Pero las que lo hacen utilizan varias herramientas. La más tradicional es la encuesta de clima laboral. O sea, tradicionalmente sigue siendo para muchos lugares la encuesta a través de lápiz papel, como se le dice, ¿no? Un cuestionario y donde la persona escribe. Y ya actualmente de las nuevas plataformas, la nueva era digital, pues ya se hace mucho en línea. Claro. Ya hay muchos proveedores que ofrecen este servicio en línea para que las personas entren con un usuario, entran ahí y contesten esta encuesta. Hay otra que podría entrar dentro de este esquema, que algunas empresas lo llegan a aplicar, que es cuando ya se va la persona, que ya
pues renuncia o lo que sea, es hablar con ellos y como ya van de salida, muchas veces te pueden dar información también muy valiosa, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, está lo que es la entrevista de salida. Sí. La entrevista de salida también es muy valiosa. O sea, yo diría que la encuesta de clima laboral es una de las herramientas, no es toda. No es todo, o sea, sería una de ellas, otra es la entrevista de salida, otra es la misma, la encuesta o lo que al cliente, ¿no? O sea, cuando evalúan el servicio, cuenta del servicio, porque también es otra manera que el cliente evalúe, porque a veces a lo mejor los colaboradores por miedo pueden evaluar todo muy bien, ¿no? Por miedo. Pero un cliente, pues él es más, en ese sentido, más franco. Entonces, hay muchas maneras de evaluar. Este tipo de Ahora, encuesta. en una encuesta de clima, ahorita que hablas de eso, de ese temor a que vayan a tomar algunas represalias, es que esta encuesta se hace de manera anónima, sí. ¿no? No, digo, es anónima. O sea, sí, por supuesto es anónima, pero a veces hay gente que a lo mejor le puede dar cierto temor y dice, si me empiezan a ubicar por área y eso. Entonces, digo, no deja de haber, a lo mejor hay más apertura cuando es anónima, pero no deja de haber cierto temor. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ¿y cuándo se aplica? O sea, ¿cuándo recomiendan ustedes pues mira, yo diría que de manera, es como así cuando te dice, ¿cada cuándo debes ir con el dentista? Pues te dicen algunos 6 meses, por lo menos una vez al año, ¿no? Hay unos que lo hacen de manera preventiva y hay otros que ya lo hacen de manera correctiva. Sí. ¿no? Que ya pero yo diría que por lo menos una vez al aplicarlo. año sí debería haber una encuesta en todas las organizaciones, una encuesta de clima laboral. Y así a partir de ese momento puedes evaluar cada año cómo va cambiando el clima precisamente. ¿Y qué puntos específicos miden? Bueno, ahí varía, pero te voy a decir los que más, de lo que algunas encuestas evalúan, ¿no? Por ejemplo, evalúan al jefe, por supuesto al jefe. El desempeño, ¿no? Sí, el ambiente físico, eso es muy importante. Sí, los beneficios, ¿no? Todas las prestaciones que pueda haber. El compromiso. Lo que le llaman también a veces el sueldo emocional, ¿no? El que es importante. Horarios, ¿no? Sí, Descansos. La comunicación, que también es la parte de comunicación, el sueldo, por supuesto, qué tanto de desarrollo hay. La presión y tensión que se les llama, en algunos lugares la llaman como burnout, que es como el desgaste que se está teniendo. Entonces, aunque varía de encuesta a encuesta, pero digamos que estos son los parámetros más generales que... Reconocimiento, que también es tienes razón. muy ¿Qué tanto es de bien importante reconocimiento? también, ¿no? Todos La estos equidad, factores son tan importantes. La equidad, que hoy en día está... Equidad de género. O sea, hay muchos elementos que puede incluso la empresa agregar, ¿verdad? A la le interesa agregar y lo puedes agregar. Pero bueno, son de pero los hay empresas que dicen, no, mira, yo quiero que me apliques la estándar y bueno, hay unos que ya tienen la parte estándar, ¿no? Eso es importante. O sea, y de ahí te puede dar ya parámetro para saber cómo está el clima de tu empresa. Sí, y tu área en y por dónde tienes que empezar, ¿no? ¿De dónde estoy adoleciendo? Desde ahí cómo puedes mejorar. A partir de ahí, de ese diagnóstico, ya decir, bueno, de aquí puedo yo hacer ciertos cambios. Sí, y como dijimos, finalmente lo que va a provocar el que hagas esta encuesta o que se haga en tu empresa es que mejore, ¿no? Y haya una mayor productividad, que es conocer bien a tus líderes, esa es una parte también de un buen beneficio que da un estudio como eso, conocer bien a tus líderes, ¿no? Y aunque no va de la par, o sea, aunque no es el sinónimo de aplicar en la encuesta laboral, sí tiene que ver, al menos indirectamente, con la nueva norma 035, ¿no? Que habla sobre todo esta parte del... Puede apoyar, aunque no es en lugar de... No es en lugar de, ¿no? Porque hay encuestas específicas que se establecen dentro de la norma 035. Pero ayuda a identificar algunas áreas, es como parte complementaria, ¿no? Para saber cómo mejorar este clima. Sí, permite también, por ejemplo, si hay nuevas políticas o si viene o ya hubo una fusión... Es bien complejo cómo lo están percibiendo, cómo están recibiendo esos cambios, ¿no? Entonces, ese es parte de los beneficios, ¿no? En una reorganización, ¿no? También. Entonces, todo esto finalmente ayuda mucho y te digo, la idea sería que las empresas, si no lo están haciendo, pues invitarlos a que lo hagan, porque finalmente... si no lo están haciendo, lo empiezan a hacer, puede ser un elemento adicional empezar a tomar acciones e ir mejorando, porque indirectamente, aunque no quiere decir que ya cuando mejores tu clima laboral automáticamente aumentas tu productividad, pero de alguna manera pues sí puede influir, puede impactar de alguna manera que la gente esté más enfocada al trabajo.
Y como dijimos, ¿no? Que ya hemos platicado en otros programas de esta norma 035 que ya se está implementando, es importante que que todos los de las empresas lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, hay herramientas. Existen herramientas para eso. Sí, hay herramientas, hay muchas. Y aquí va a ser importante cómo lo comuniquen. ¿Cómo van a comunicar que viene ese estudio para no crear temores o miedos y sí crear una parte de la gente que los lleve a contribuir, ¿no? A aportar? Esto va a ser para que la mejora de todos. Exacto. Y entonces depende mucho de cómo lo plantees, es cómo vas a recibir una buena respuesta. Y si se empieza a ser como parte de la cultura, que debería ser. Exactamente. Es como, sí. Es como lo que es dentro de otras, no lo mismo, pero está la parte de la evaluación del desempeño. O la administración del desempeño, que es otra herramienta, esa es más individual. Así es. Y escuchado, ¿no? Hacerles sentir que tu voz es importante. Sí, muy bien. Entonces, bueno, esto es en términos generales lo que podríamos ahorita comentarle a nuestros amigos que puedan, si no sabían mucho de esto, pues del clima laboral. Que hay esta herramienta. Que hay esta herramienta que está ahí, que sí es importante, si están ellos, si son colaboradores, pues proponerlo incluso a recursos humanos para que lo apliquen. ¿Qué casos a lo mejor no sería muy apropiado una clima laboral? A veces en un área puede ver que digas, alguien no se está llevando bien con los demás, pero ya es una sola persona, ¿no? Esto es como abarcar realmente un buen grupo, ¿no? Pues la idea es aplicarlo a toda la organización, porque finalmente si lo aplicas a una área, pues sí puede ser más selectivo y pueden sentir que están a lo mejor sí buscando ahí. Claro. Porque a veces sí lo hacen, dicen, queremos saber, pero la gente es inteligente, sabe que lo están haciendo con otro fin, ¿no? Entonces... Claro, lo mejor es hacerlo. Pues creo que ya nos vamos a ir al corte. Entonces, nada más a los amigos que les interese saber más, ahondar más, también hay varios lugares que pueden buscar en cualquier plataforma, pero pueden entrar a Assessment Center México, así lo pueden buscar, como Assessment Center México, y ahí van a encontrar más información sobre lo que es clima laboral.